Acá a las 8:45 en Canal Antigua, y el segundo tema, la segunda entrevista de esta noche, tenemos como invitados a Andrés Castillo, quien es presidente de Cámara de Industria y vicepresidente del CACIF, y tenemos a Mariano Rayo, economista y experto en ese tipo de temas fiscales, con quienes vamos a conversar acerca de dos temas rápidamente. El primero es la ley antievasión 2, que fue aprobada el día de hoy en el Congreso de la República, y esta actualización tributaria que se ha estado presentando por parte del gobierno ante diferentes sectores, entre ellos al CACIF, que fue presentada la propuesta. Vamos a iniciar con Mariano Rayo preguntándole si nos puedes poner un poquito en perspectiva a nuestros televidentes el tema de la ley antievasión 2 que fue aprobada hoy. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que trae? Buenas noches, Mariano, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, básicamente es la misma propuesta que presentó el presidente Colom en su momento, en el año 2010, y que después recibió dictamen de la Comisión de Legislación, con unas par de diferencias, pocas pero sustantivas. La ley, conocida como Antievasión 2, busca básicamente fortalecer la capacidad coercitiva e indagatoria e investigadora de la Superintendencia de Administración Tributaria. Le entrega más instrumentos, más posibilidades, más elementos para incluso tener presunción de que se están evadiendo impuestos, y que de esa manera la autoridad pueda ejercer ese poder coercitivo y meterse con los contribuyentes a fiscalizarlos. Modifica el ISR en algunos aspectos, crea la figura del pequeño contribuyente. Aquí la duda que me entra, cómo lo va a resolver el actual gobierno, cuando hoy se hace una aprobación del ISR y ellos están proponiendo un nuevo ISR. Entonces ahí habrá en su momento alguna discusión que tener, recordando que esas modificaciones entran en vigencia hasta el 1 de enero del año 2013, no ahorita. Hace modificaciones al IVA, básicamente dándole más instrumentos a la SAT, pero crea también la figura de la factura especial para rentas presuntas en el área agropecuaria. Esto lo hacen sobre todo para aquellos empresarios o aquellos contribuyentes que trabajan con micro y pequeños cultivadores de cardamomo, por ejemplo, de café, donde se compra en pequeñas parcelas y después no había forma de registrar las compras o las ventas, o también se hacía con el tema de los coyotes. Toda esa situación nebulosa que hay ahí se resuelve mediante una propuesta de una factura especial con muchas condiciones previas, y eso es lo que creo que va a complicar un poco en su momento la aplicación de esta cosa. De ahí está un aumento al impuesto del timbre a 10 quetzales por hoja, pues eso lo tendrán que absorber los abogados. Hay una actualización en el tema de la ley de impuesto de circulación de vehículos, aquella discusión sobre la parte oscura, si la SAT podía suspender el NIT de una persona que no pagaba los impuestos. Se recuerdan, muchos lo han sufrido. Ahí ya se resuelve legalmente varios de estos aspectos, básicamente para forzar al contribuyente, uno, a que declare que vendió el vehículo, y segundo, solventar su situación fiscal. En términos generales, eso es. Con una agravante, diría yo, la ley oficialmente se llama contra el contrabando. Este contrabando no tiene absolutamente nada. Todo el capítulo aduanero lo sacaron en su momento. Estaríamos esperando otros meses más a que el actual gobierno, probablemente esperemos, que presente la ley del Sistema Nacional Aduanero. En su momento se habló que esta ley podía generar entre 1.000 y 1.500 millones de quetzales al año adicionales. ¿Estamos en eso más o menos? Tal vez lo primero, se me olvidó, se restituye el impuesto al tabaco. Sí, que está suspendido desde septiembre de 2010, con una tarifa del 75% sobre su valor de venta final. Seguramente empezará alguna discusión hacia futuro sobre si es o no confiscatorio una tarifa del 75%. Pero ¿cuánto va a generar? Sí, son las estimaciones que SAT ha entregado, 1.300, 1.500 millones. Creo que sí se van a poder lograr si vemos lo que contiene Antievasión 2. Claro, el contribuyente, prepárese, porque la SAT tiene ahora muchos más instrumentos para entrar a fiscalizarlos. ¿Todas las normas entran en vigencia hasta el 1 de enero o las que tienen que ver con IVA y esas entran en el periodo siguiente? Entra en vigencia las del ISR el 1 de enero del 2013. Correcto. Las que tienen que ver con IVA, por ejemplo, en el mes siguiente, por ello estaría pensando sería hasta marzo, por la aplicación. Marzo del 2012, y el tema del impuesto de circulación de vehículos también hasta el año próximo, porque ahorita estamos en momentos de tener que pagar. Hablemos un poquito, Andrés, buenas noches, bienvenido, acerca de la presentación que les hicieron. Tú, como representante del CACIF, como vicepresidente del CACIF, tuvieron una presentación acerca de esta actualización tributaria que se ha venido manejando.
hablemos de ese tema. ¿Qué les presentaron y qué piensa el CACIF acerca de la propuesta que le hicieron? Buenas noches. Buenas noches a todos. Con mucho gusto, pues la presentación consiste en un pacto integral, en un acuerdo de Estado que básicamente toca 5 pilares. El primero es el tema de transparencia y calidad de gasto. El segundo es un tema de protección e impulsar el crecimiento económico. El tercero tiene que ver con el combate al contrabando y la evasión tributaria. El cuarto tiene que ver con la actualización tributaria, que es donde entran pues el tema de las tasas, el nuevo impuesto sobre la renta. Y el quinto es los destinos de los tributos asignados, digámoslo, con una priorización de ese gasto. Volvamos al primero, que es el tema de transparencia y calidad de gasto. Ellos hablan de modificar alrededor de 7 leyes y crear 3 leyes nuevas, entre otras cosas. Nosotros hemos insistido en el tema de transparencia. Creemos que es un tema que se ha quedado rezagado desde hace muchísimos años. No tenemos una política de transparencia en Guatemala, no tenemos una política de rendición de cuenta por parte de los funcionarios públicos y somos de la opinión que no podemos avanzar en el desarrollo de Guatemala si antes no tenemos una política de transparencia. Así que yo te diría que es un pilar positivo para nosotros, pero obviamente hay que ver los textos finales, ver realmente qué es lo que se está modificando. Consideramos que Guatemala no tiene un problema de leyes, sino que realmente es un problema de Estado de Derecho, hacer cumplir la ley y la rendición de cuentas y la transparencia que te menciono. A mí me impactaba que, por ejemplo, para los profesionales se incrementaran 40%. O sea, tiene que haber alguna lógica detrás de esto, ¿no? Para que se incremente semejante cantidad. Nos están empujando a que nosotros nos vayamos al régimen ahora del impuesto sobre la renta, ¿o qué? Yo no veo ninguna lógica, que tal vez ustedes me pueden explicar. Es correcto, tal vez ahí pasando al cuarto pilar que tiene que ver con esto, se habla de una nueva ley de impuestos sobre la renta. No conocemos el texto, ¿verdad? Lo que busca es básicamente cambiar el régimen optativo por el general. ¿Qué quiere decir esto? Que el régimen del 31, que ahora en esta nueva ley se volvería de 25, ese va a ser el régimen general. Y el optativo va a ser el del 5, que gradualmente sube a 7. Lo que se ve es que están tratando de desincentivar el régimen que va a subir al 7 y de tratar de que todos pues pasen al del 25. Entonces ahí estaríamos hablando de, aunque es un tema más complicado por el tema de costos y gastos, dificultad en controlar, dificultad todo de eso, controlar, pero es muy fácil, pagas el 5 y se acabó. Exactamente, pero digamos sí sería un impuesto sobre la renta. Al final de cabo sí sería un impuesto sobre la renta. Hay un impuesto que viene al dividendo. En relación de dependencia también empiezan a hacer algunas modificaciones. La deducibilidad. Suben el mínimo vital a 48,000. Hacen una reducción de la tasa del 15 pasan al 5, en fin, hacen algunas modificaciones ahí interesantes que habría que evaluarlas. Sin embargo, somos de la opinión que el esfuerzo para ampliar la base de contribuyentes es poca. O sea, hacíamos ahí las preguntas y nos hicieron varias contestaciones al respecto, donde sí se estaba ampliando la base tributaria, pero consideramos que debe haber un esfuerzo mucho mayor en ese tema. Una pregunta, Mariano. Todo esto apunta a que el Estado tenga una eficiencia extraordinaria para controlar, fiscalizar, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que conforme amplían los rangos de supervisión, etcétera, lo que vemos es que el Estado no será posible que llegue a tener esa eficiencia para controlar todos esos números y todas esas. Bueno, al final yo creo que cualquier aumento de tarifa o cualquier instrumento adicional de poder coercitivo tendrá sus resultados y ahí lo van a justificar en su momento. El problema aquí, y regresando a ese aumento del 40%, por ejemplo, a profesionales, es que cuando generan leyes como la que están proponiendo, no hacen diferenciación absoluta. Todos, o sea, unen un profesional, un médico que recién graduado, lo tratan exactamente igual al médico ya establecido después de 20, 30 o 40 años en el ejercicio, con una cartera de clientes inmensa. Este que está iniciando va a pagar exactamente lo mismo en términos generales del que aquel que tiene una gran ganancia. Eso desincentiva total y absolutamente. Lo mismo pasa con las pequeñas y medianas empresas. Unas propuestas como las que el ingeniero Andrés Castillo nos está presentando, que ha escuchado, le digo, va a desincentivar mucho la creación de nuevas empresas.
O sea, se manda la informalidad. Por supuesto, porque con lo que estamos viendo, y eso de modificar y que todos se vuelvan a lo general y no en el optativo, lo que va a hacer a un nuevo empresario, alguien que está iniciando con poco capital de trabajo, que desde el primer año de su actividad tendrá que pagar lo que le están pidiendo que pague, eso va a desincentivar la empresarialidad en este país. Y no digamos otras cosas más que conforme se vaya desgranando una propuesta que no conocemos en detalle, porque yo preguntaba antes del programa si hay textos, lamentablemente dicen que no hay textos todavía, ahí vamos a ver realmente dónde está el meollo de toda esta situación. Ahora, están los 5 pilares. Estamos claros que al final... para poder hacer mucho lo que se ha planteado, incluso cuando Fundesa organiza los ENADE y demás, el proyecto de combatir la pobreza requiere recursos. Requiere recursos mucho mayores que los que tenemos ahora para poder ayudar a resolver esos temas. Está el sector empresarial organizado en disposición de poder aportar incluso más de lo que se ha venido aportando hasta ahora, cumpliendo con esos 5 pilares que hemos hablado y en función de las metas que han planteado desde los encuentros nacionales de empresarios. Sí, es la famosa cita del ENADE, es que hay que decidir si hay que echarle más agua a la cubeta o cerrar los hoyos que tiene. El sector privado está consciente de que se necesitan más ingresos tributarios y por eso es que el pilar 1 es tener las condiciones viables de país para atraer inversiones y proteger el crecimiento económico. Con el crecimiento económico los ingresos tributarios se van a elevar y lo vimos, pues solo este último año 15% de aumento y eso que estuvimos creciendo muy poco. Así que eso es fundamental. Y el sector privado también lo que ha manifestado es que no estamos dispuestos a seguir cargando nosotros solos la procesión. Digo solos, no quiero ser tan, pero sí que siempre vaya al mismo sector. Que es un porcentaje considerable, ¿eh? Y los índices del Banco Mundial y de CEPAL indican que nosotros tenemos una tasa alta de impuestos. Lo que tenemos es una base de contribuyentes muy pobre. Así que aquí lo que necesitamos es que todos los guatemaltecos hagan conciencia. Y si no tenemos un tema de transparencia, de combate a la informalidad, de combate al contrabando, el día de hoy es muy fácil ser informal. ¿Cuál es el incentivo de pasarse a la formalidad? Es más fácil pasarse a la informalidad y gozar de todos los beneficios que hoy tienen los informales y no estar del lado formal, donde tenés, digámoslo, pues al azar todo el tiempo tocándote la puerta, todo el tiempo viendo si estás haciendo bien tus declaraciones, si cometiste un error o no entregaste una factura, te cierran el establecimiento por 20 días, pero no se van a meter a la terminal, no se van a meter a la 19 calle. Entonces, ¿qué tipo de país queremos? Mariano, para terminar un poco con el tema del profesional, lo que hablabas hace un momento, esa persona que va, el incremento 40% que mencionas es porque de 5 sube a 7, eso para efectos prácticos es un 40% de incremento de su tasa. ¿Va a incentivar a que también dejen de facturar o la carga principal va a estar en la clase media? No, mire, definitivamente en todas partes del mundo quien más carga con el ANDA que hablaba Andrés es la clase media. Y nuevamente sobre ella va a recaer, sobre el asalariado, sobre el profesional, la no discriminación, en qué tipo de empresa es. Hablaban hace un momento del tema minero, que es altamente capital, los van a tratar exactamente igual que una empresa de alto componente de capital de trabajo. Y ahí hay una diferenciación de cómo se genera riqueza. Claro. Y el impuesto sobre la renta, y en el momento en que se genera, al tratarlos todos exactamente igual como si todos generan, estamos generando sistemas perversos. Y eso es uno de los problemas cuando se generan y se hablan de este tipo de leyes como las que estamos escuchando. Insisto, aquí no está en discusión si le hace falta más dinero al Estado o no. Sí le hace falta y hay que hacer todos, tenemos que hacer un esfuerzo y apoyar para que haya más ingresos y que después con transparencia, etcétera, vaya donde tenga que ir. El problema es cómo queremos entonces nuestro sistema tributario. Y aquí es donde empiezan los problemas. Y aquí solo estamos mencionando sobre la base de una declaratoria, una relatoría que nos hacen, que tendremos que ver más en detalle. Y es el inicio de todo esto, porque obviamente empieza el diálogo, no hay textos finales, va a ser un proceso de discusión. No hay textos finales, pero lo importante es que se está incluyendo, y ojalá que no se desgrane esa mazorca, los temas de transparencia, combate al contrabando, la protección y la atracción de inversiones y de crecimiento económico, que tienen que ir para que sea una reforma de largo plazo. No podemos estar cada año, cada 3 años, cada 4 años con la incertidumbre de qué va a hacer el gobierno. Necesitamos reglas claras y estables, proteger las inversiones.
Y un poco tocando el tema minero que decía Mariano y que se tocó anteriormente, es precisamente eso, necesitamos reglas claras y estables. No podemos tener 10 gentes financiadas muchas veces de gobiernos externos, parando las inversiones, bloqueando las carreteras. No podemos permitir ese tipo de cosas. Bien. Les agradezco muchísimo, Muchas tanto gracias. a Andrés, vicepresidente del CACIF, presidente de Cámara de Industria, Andrés Castillo, pero en radio, agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado a ambos para este tema. Muchas veces más seguramente los tendremos por acá en el transcurso de las próximas Temas de semanas rentas y meses. exentas, de personas exentas, hay que Hay tratarlo. muchísimos temas más que conforme vayamos viendo los textos podremos ir analizando mucho más a profundidad. Así que les agradecemos muchísimo a los Gracias dos por haber estado aquí con nosotros. A ustedes les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy.